soy Rami Leal y el día de hoy tenemos una conversación que ha quedado pendiente con un compositor que es también músico y además orquestista, ¿se dice así, Bruno? Orquestador. Orquestador, con un orquestador que es Bruno Valenti. Bienvenido, Bruno, de nuevo. Muchas gracias por darme la posibilidad de estar acá compartiendo mis experiencias y mi conocimiento, que siempre es un placer. Me encanta tenerte en este ciclo de conversaciones y principalmente porque empezamos a desarrollar temas y temas y temas. Fue como, quiero saber mucho más de todo esto que nos estás contando. Nos quedamos en un video previo, que si no lo han visto, lo voy a dejar por acá, arriba, en recomendaciones, o abajo en los primeros comentarios de la descripción, para que vayan a ver la primera parte de estos videos y puedan también hacernos preguntas para nuevos videos. Pero ahora quedó inconcluso el cierre, porque empezamos a hablar de cómo es desde el momento de la contratación para una película, cómo se enseñan en las universidades, tanto de cine como en las universidades de música, a abordar todos estos temas del proceso creativo para una película, ¿no? Si a veces coincide, no. Nos quedó pendiente la opinión de Bruno, que va a ir hacia el final, y el cierre del ciclo de producción, ¿no? De una vez que hablabas de que el director, de que tenés una reunión de spotting con el director donde deciden y él te cuenta y te explica por qué hay tales sentimientos o cosas, circunstancias que están pasando, en las que vos te basás para ir construyendo poquito a poquito todos esos temas que van a ser parte de la película. Una vez que ya está, te entendiste con el director, te hiciste toda la música, te la están aprobando, ya vas llegando hacia el final, porque ya casi toda la película tiene la música. ¿Qué hace producción? ¿Cómo entra el cierre de todas las canciones que dice, listo, esto va así como está? Bueno, lo redujiste bastante y ojalá fuera siempre así. En realidad puede llegar a ser hasta 3 meses de idas y vueltas, con versiones que le envío al director, hasta que llega un momento donde finalmente se aprueban esos cues, porque digamos esos pequeños fragmentitos les llamamos cues. Una vez que está todo aprobado, habría que definir, que eso puede definirse anteriormente o posteriormente, si esa música que yo hice de manera virtual, esas maquetas que le di al director para que él lo apruebe, si son esas mismas maquetas las que quedan definitivamente en la película, o se pasa a grabar con instrumentos reales, que sería una etapa posterior a la aprobación del director de todos esos cues. En el Claro. caso de que, bueno, si simplemente es la misma maqueta la que queda en la película, o sea, digamos una versión hecha con instrumentos virtuales, o sea, totalmente hecha con computadora, eso depende un poco también del presupuesto de la película, de los deadlines, que es un tema también a tocar, que no lo hablamos anteriormente, que es el tiempo que tiene el compositor para hacer la música. Sí, es como la fecha límite, vamos a decir, el deadline es como, hasta aquí, pase lo que pase, esto tiene que estar hecho, para cumplir con Tal tiempo de cual. producción. Totalmente. Y ahí quiero recalcar que justamente al entrar la música, voy a decir por desgracia, en postproducción y ser una de las últimas etapas de producción, el tiempo suele ser muy, muy acotado y bueno, eso evidentemente termina teniendo algún tipo de repercusión en la calidad de la producción. O sea, pero si uno tuviese más tiempo, podría elaborar mucho mejor las maquetas, hacer más revisiones, tener más tiempo, y eso termina beneficiando en definitiva a la producción. Al O proyecto, sea, al producto final. totalmente. Entonces, dejarlo para último momento con deadlines tan apretados termina siendo un poco contraproducente para el proyecto en sí. Y en Pero el bueno, caso vuelvo al... Sí. cuando se puede, cuando dicen, bueno, listo, esta es la maqueta, pero ahora hay que hacerlo. ¿Quién se encarga de contratar? Es esto de una banda sonora, suena a millón de personas ahí tocando su instrumento, ¿no? O son 4 o 5, ¿cuántas personas componen en la realidad ese instrumento o esa maqueta de instrumentos que armaste vos en un principio? Muy bien, una excelente pregunta. Bueno, eso depende un poco del tipo de música, no siempre la música requiere muchos músicos, valga la redundancia. Vamos al caso, por ejemplo, lo que más hago yo, que es música orquestal. En ese caso, una vez que está toda la maqueta armada, lo que hay que hacer es, bueno, evidentemente contratar a una orquesta para que lo toque. Muchas veces el mismo compositor, otras veces un music contractor, que se encarga exclusivamente de llamar a los estudios, de hablar con los ingenieros y demás,
y lo que habría que hacer a partir de eso es toda esa música que fue generada por computadora, de alguna manera traducirla a un lenguaje musical, lo que sería la partitura, Claro, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que está la partitura armada, ya a partir de ese momento no hay más espacio para ningún tipo de revisión, o sea, una vez que la música se grabó, ya está, no hay vuelta atrás, o sea, una claro. vez que tenemos armadas las partituras, ya está. Eh, bueno, se viaja, se puede hacer remotamente la grabación o se puede viajar personalmente, es una posibilidad. Hoy con el tema del confinamiento es muy común hacerlo todo de manera remota. Claro. Y bueno, hay diferentes alternativas en el mundo para grabar orquestas, también depende un poco del presupuesto y si algo más específico, un estilo en particular. Si no, lo más típico es grabar, por cuestiones de presupuesto, es grabar en Europa del Este. Oh, wow. Hay muchas orquestas ahí en Budapest, en Bratislava, en Macedonia. Bueno, Macedonia no es del este, pero también es una orquesta, digamos, más accesible, digamos. Y ya para producciones de mayor presupuesto suele grabarse o en Londres o en Los Ángeles, que Qué son lugares, bárbaro. bueno, Qué un dato poco más. este, que nunca lo había escuchado. Sí, sí, es dependiendo, digamos, de un poco de los contratos y del presupuesto y demás, bueno, se decide en un lugar o en otro. Claro. Y toda esa música, un dato importante, se graba todo a primera vista. O sea, los músicos nunca vieron, o sea, no tienen espacio para ensayar ni nada. O sea, les llega la partitura, lo ponen en el atril y en 3 o 4 tomas tiene que quedar la versión final. Wow. Bueno, eso hace que uno tenga que pensar muy bien cómo hace todo y tener la partitura muy clara y pensando que esté optimizada para que no haya errores, digamos, básicamente, para no perder tiempo en cuestiones técnicas y enfocarse más en la cuestión interpretativa. O sea, que no sea un problema de que esté mal escrita, sino que uno, a través de las tomas que hace, pueda conseguir la expresividad que busca para cada tema. Claro, es como encontrar en un guión las palabras correctas para cada personaje, es decir, este personaje se expresa de esta, o no dice malas palabras, o sí las dice, o habla de tal o cual forma, con modismos, como todos esos flows que tiene el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje de la Totalmente. música no es otra cosa que un lenguaje en sí mismo. Qué interesantísimo, Bruno. Bueno, entonces ya, y terminaste tu partitura, ya después de todas las indicaciones del director están claros, están alineados, hiciste la partitura, la grabaste a Europa del Este, graban todo en 2, 3, 4 tomas y tenés ya Sí. ese material. ¿Qué pasa después? ¿Va un ingeniero a masterizar? ¿Cómo es ese proceso después? Bueno, listo, llegó la canción, ¿y qué se hace ahora? Genial. Muy buena pregunta y me voy a hacer algo más un salto a lo anterior para que también quede Ajá, cerrado, que si bien en este caso, en mi caso, por ejemplo, yo compongo y orquesto la música, hay muchos casos donde el compositor solamente compone en la maqueta, pero luego requiere de un orquestador que termine de optimizar esa composición para que sea tocable por una orquesta. Porque claro. muchas veces lo que uno escucha en la computadora no termina, no se puede tocar con una orquesta, o hay que optimizarlo, o hay que arreglar cosas, o lo que sea. Quería agregar eso porque, digamos, para que no quede por sentado de que una persona hace todo, sino que hay todo un music department atrás que se encarga, digamos, de toda la fase de producción, ¿no? Claro, ¿cuán distinto suena, Bruno? Se me ocurrió esta pregunta, o sea, tenés de tu maqueta hecha con una computadora, como le decís vos, a la orquesta verdadera, ¿es un abismo de diferencia o podría usarse también muy bien funcionar una maqueta hecha por una computadora? También excelente pregunta. En realidad, bueno, depende con qué tan bien esté hecha la maqueta, y si uno por ahí ya sabe de que esa maqueta se va a grabar con una orquesta real, quizás no tiene tanto sentido poner tanto trabajo en la maqueta, porque luego eso no queda en Claro, ningún lado. claro, Generalmente lo que pasa es que, o sea, con toda la tecnología que tenemos hoy nos permite hacer maquetas de muy buena calidad, que evidentemente no es lo mismo que una buena grabación con una buena orquesta, pero o sea, es un resultado que se puede usar tranquilamente. También dependerá un poco, digamos, de en qué contexto se utiliza. No es lo mismo usar una música que está, no sé, 18 decibeles abajo, con diálogos y explosiones encima, que mm, una música que tiene el protagonismo personal, principal, perdón. O claro. sea, quiero decir, si lo único que escuchamos en la película es la música, evidentemente queda mucho más expuesta, y si fue grabada con una orquesta real, evidentemente va a ser mucho más expresivo y mucho más realista, ¿no? Claro. Y Así que entonces, bueno, yendo al paso siguiente, después de eso, ¿qué viene? Ahora ya está la canción, te llegó la canción que escribiste, que orquestaste, enviaste, la orquesta la graba, la devuelve. ¿Cómo sigue? muy bien.
Genial, hasta ahí vamos bien. Después lo que nos llega son stems. ¿Qué son los stems? Son todas las pistas, digamos, que surgieron de esa sesión de grabación. Porque imagínate que en un estudio de grabación para una orquesta hay infinidad de micrófonos. Tenemos todos los micrófonos cercanos de las secciones individuales de los músicos, por ejemplo, no sé, micrófonos cercanos para los violines, micrófonos cercanos para los violonchelos, para las trompetas, etcétera. Tenemos micrófonos que son aéreos, que toman toda la acústica de la sala, tenemos un micrófono que toma digamos, el estéreo de la sala, bueno, en definitiva terminan llegando un montón de pistas individuales que después pasan en manos de un ingeniero de sonido, un ingeniero de mezcla puntualmente, se encarga justamente de mezclar todo eso, conseguir la mejor toma y bueno, ver de todos esos archivos individuales que tiene, cuáles son los que más sirven para cada situación. La elección de a quién le va a dar el protagonismo de la canción, ¿no? Sea al violín o al bajo o a qué par de qué instrumento y tal cual, y cuál es la mejor calidad para esa escena. Y entonces ahí, oh, qué trabajo el del ingeniero, ya tipo medio calor de pensar el trabajo del ingeniero, pero masteriza, hace toda la mezcla de todos estos instrumentos y qué viene después. Bien, ahí llegamos al archivo, digamos, a los cues finales ya mezclados y masterizados, que son los archivos, digamos, definitivos, por decir de una manera. De ahí vamos a la sesión de dubbing, que sería la última etapa, donde otro ingeniero, generalmente es otro ingeniero que no se especializa en música, sino en toda la cuestión, los elementos sonoros que intervienen en la película, se encarga de mezclar la música con los diálogos, con el foley, con los efectos de sonidos y demás, para ver, digamos, en qué plano queda cada cosa. O sea, habrá momentos donde la música tiene que estar en primer plano, momentos donde irá en un plano anterior y quedarán más expuestos los diálogos. Bueno, depende, digamos, de cada momento, ¿no? Una cosa súper técnica ya de mezclar ya no solo los instrumentos y la música, sino la música con las voces y con las imágenes, o sea, como una cosa súper técnica que de hecho lo puede hacer, decís, alguien que no necesariamente entienda de composición musical. Tal cual, ni más ni menos. Y ahí quiero hacer un paréntesis también para marcar que, digamos que el trabajo de mezcla que se va a hacer en la última etapa va a estar un poco condicionado a todo el trabajo anterior de la composición. Porque, por ejemplo, si tenemos una música que está de alguna manera gritando, o sea, una música épica de guerra, por más que le bajemos el volumen para que se escuche los diálogos, por ejemplo, porque los diálogos son más importantes, evidentemente va a ser una música gritando a bajo volumen. Ajá. No quiero entrar mucho en cuestiones específicas técnicas, pero sería, digamos, un trabajo de lo que es la dinámica, que no es lo mismo que el volumen. Claro. ¿Sí? O sea, que uno baje el volumen no va a cambiar el carácter que tiene esa música compuesta. Lo que Claro. vamos a hacer es, va a tener el mismo tipo de música, pero a un volumen más bajo. Lo que necesitamos hacer es, en la composición, si yo sé que durante tanto tiempo tengo un diálogo, por ejemplo, es hacer una composición que dé espacio para que el diálogo sobreviva y no compita con la música. O sea, habrá momentos donde tiene que estar la música en un segundo plano, momentos donde irá a primer plano. Bueno, todo eso se hace en el trabajo de spotting que hablábamos anteriormente y se define. En este momento la música toma el protagonismo principal, acá va para atrás, es como una conversación. O sea, si hablamos todo al mismo tiempo fuerte, no nos entendemos. Entonces, bueno, jugar con esos roles y en cada momento, cuando uno habla, el otro se calla o habla más bajo. Bueno. Me hiciste acordar a mis clases de práctica coral, que el director decía piano, piano, forte, forte. Que eso es la dinámica, ni más ni menos. Eso que acabas de nombrar es la dinámica. O sea, un instrumento tocando piano suena de una manera, el mismo instrumento tocando forte grita, o sea, tiene otro carácter. Que piano, vamos a aclarar por si alguien no sabe, no es piano, sino es bajito de intensidad, de Claro. potencia. Tal cual, que es un término italiano, claro. Claro. Qué lindo. Bruno Valenti, Valenti, el italiano. Valenti, el italiano, contanos entonces, ¿ya terminamos la película o falta todavía más cosas? Al menos ahí terminó ya la etapa, digamos, el trabajo del compositor ya terminó. De hecho, no siempre está presente en la sesión de dubbing, a veces no. Yo recomiendo que sí lo esté, porque justamente porque como es un trabajo artístico, no solamente técnico, entonces el hecho de decir, mira, yo creo que en este momento la música tiene que tener más protagonismo, o quizás estar más bajo, porque ayuda a reforzar tal emoción, porque por algo tomamos esa decisión en el spotting. Si no se escucha lo suficiente o si se escucha demasiado fuerte, estamos como un poco
haciendo daño a esa decisión original que tomamos. O sea, si hicimos Claro. una música pianísima o piano, porque no queremos que tome un protagonismo fuerte, y luego en la sesión de dubbing le damos mucho volumen, evidentemente estamos siendo incongruentes con lo que planteamos anteriormente. Por Claro. eso está bueno que, a mí me parece que tiene que estar hasta el final de la Inclusive el producción. director, que fue el primero que dio las indicaciones, tiene que seguir dirigiendo su película hasta el final, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí, mi idea es que sí, mi idea es que todo es un trabajo en equipo y bueno, no siempre pasa así, pero debería ser así. No siempre es así en la vida real. ¿Qué va a hacer? Pasa en las películas y pasa en la vida. Y entonces, Brunito, ahí Totalmente. termina tu trabajo como compositor. Y esto es como un ejemplo básico para entender cómo funciona el trabajo del compositor de una película, del orquestador de una película. ¿Orquestador? ¿Dije bien la palabra? Esta vez sí. Orquestista, no, orquestador de una película. Qué interesante todo esto, que es un ejemplo típico, vamos a decir, un average. Pero ahora quiero saber tu opinión, la verdadera, la del Bruno, la del Bruno de la gente, no, tu opinión verdadera de cómo te gustaría o cómo te parece que sería más disfrutable o cómo sentirías que sería la utopía del compositor, ¿no? A la hora de crear música para una película. Muy bien. Bueno, en las últimas etapas que comenté recién no cambiarían tanto. Creo que por ahí un poco lo que yo cuestionaría sería el trabajo de que se tenga o se llame al director, perdón, al compositor, que se lo llame ya en etapa de postproducción cuando la película está terminada. Mm. La idea sería que al compositor se lo tenga en cuenta desde la preproducción, incluso desde el mismo guión, y hay una línea muy delgada acá a tener en cuenta que es que se lo tenga en cuenta en preproducción no necesariamente tiene que significar de que el compositor va a empezar a componer la música en preproducción, pero sí que se lo consideró. Te voy a dar un ejemplo muy concreto de algo que viene al caso. Por ejemplo, la película Tiburón, que todo el mundo habrá visto, tal cual, es la misma. Bueno, en ese caso tenían que, era la época donde no había CGI ni nada, o sea, no hacían gráficos por computadora y nada, era todo muy mecánico. Entonces tenían que meter a un tiburón hecho de un robot, digamos, hecho de lata, al mar, y cada vez que lo metían se oxidaba, tenían que usar un tiburón nuevo. Entonces la Wow. pregunta era, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esté el tiburón presente sin tenerlo visualmente en la pantalla? Entonces, a raíz de eso decidieron lo siguiente. Mostraron el tiburón por primera vez atacando, con el leitmotiv del tiburón, que es lo que hacía recién, el chan, 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 chan. Entonces, la audiencia de una manera conecta inconscientemente con ese tema, con ese leitmotiv, y a raíz de eso, cada vez que escuchemos ese leitmotiv, vamos a saber que el tiburón está presente, por más que no lo veamos visualmente. Claro. Entonces, eso se puede definir desde preproducción, incluso aunque la música se haga luego, pero saber que no necesitamos poner 10 tiburones de metal, que en realidad poniendo uno solo y luego la música ya es suficiente. Ya tiene su Entonces, ese tipo de presencia. decisiones, claro. Inclusive igual, por ejemplo, escuché hace poco en entrevista a Gustavo Santolaya, que bueno, palabras mayores en esto de lo que estamos conversando, él crea muchísimas veces la música antes de la película, inclusive en Joker, en la película del Joker, la última que se ha visto, también he escuchado al director contar de que hubo un momento del, bueno, spoiler, para el que no quiere saber del que no ha visto la película, se tapa los oídos. Que se tiene que deshacer del arma el primer asesinato, y es como no, estaban en un baño y no sabían cómo resolver, y el compositor ya había escrito como fragmentos, estos como cues, o no sé cómo serían, cómo los nombrarías vos, pero ya había algo de música encaminada que el compositor ya había enviado, y entonces dicen, estaban así como que viendo cómo, se tardaban, quedaron solos, eran una escena en un baño, y dice, voy a escuchar esto que mandó el compositor. Y ellos estaban pensando, y puso, y entonces el actor empezó como a hacer como una danza, un baile, una cosa, y esa fue la escena, el director desesperado a apretar play, y esa fue la escena que quedó. Y se Tal entendió cual. perfecto todo, o sea, y lo resolvieron musicalmente, por eso te decís, qué importante sería para lo que hablábamos en la conversación anterior, ¿no? De una profesora mía que nos ponían música mucho, o directores que conozco que también lo hacen, para que el actor adquiera el estado, porque es sin duda que uno
es que entra sin pasar por la razón. La música para mí entra directo a los sentimientos muchas veces. Entonces, si vos podés tener todas esas herramientas de creación del guión antes de que se empiece inclusive a rodar la película, puede ser de muchísima ayuda para el director, actores y todo el crew en general. Totalmente, totalmente. De hecho, hay un cortometraje en el cual participé que el director hizo eso. Se fue en el mismo set, tenía un auricular, por un lado escuchaba lo que se estaba grabando y por otro lado tenía la música de referencia de lo que iba a quedar al final. Entonces fue como tener un preview de todo lo que iba a pasar al final y no quedar con ese riesgo de que luego llegue al final y no encuentre la música adecuada o que la música sea demasiado o que se quede corta. Es una forma de ver todo en tiempo real de cómo sería más o menos una previsualización del resultado final. O sea que definitivamente tiene muchos beneficios trabajarlo de antemano. Y quiero recalcar esto, aunque no se componga la música de antemano. Si se compone paralelamente, que sea una decisión, pero contar con ese recurso, a eso me refiero. O sea, Sí, saber que se puede trabajar en paralelo. totalmente, así que si algún director está viendo estos videos, que sepa que es igual de importante que su trabajo y que el de un actor es un eslabón esencial para contar buenas historias, así que ¿por qué no contemplarlo desde las primeras etapas de producción, desde lo básico, para que Bruno y todos los compositores trabajen mucho más a gusto y de verdad no sea como que de alguna manera, si no, te llaman a ser el bombero de la historia, a salvar las papas, ¿no? A que esto que ya se hizo, que termine de quedar bien y de tomar la forma, sino que de verdad ayude, que sea también parte de esa plastilina de creación. Sí, y que quede claro que en realidad es por beneficio de la película, no por beneficio del compositor, sino por el beneficio de la película. O sea, Claro. es como dicen en Estados Unidos, shooting your feet, no sé cómo dice, como dispararte en tus propios pies. Si estuviste tanto tiempo planificando el rodaje, buscando los actores, las locaciones, es el proyecto de tu vida, 4 años escribiendo el guión, y luego terminas como un poco, digamos, tirando todo por la borda, tomando una mala decisión, incluyendo la música en postproducción. Entonces, tener eso en consideración como se tiene cualquier otra cosa en cuenta. Yo me comprometo desde mi lugar de actriz a comprobar si cómo es para los productores, porque voy a tener también productores invitados, a ver en qué etapa los productores o los directores mismos, ¿no? Como que empiezan a pedir que entre la música o a pedir datos musicales para lograr el trabajo final, así que voy a aportar desde aquí mi granito de arena, lo que decís, a que el producto final y que todos estén conscientes de que es un eslabón súper importante, como seguro que todos lo saben, pero todavía más importante si es tomado en cuenta desde las primeras instancias. Brunito, un millón de gracias por acompañarnos en esta conversación tan rica, tan linda, que duraría 10.000 horas. Bruno está súper ocupado porque hace producciones musicales, no solo de películas, sino de un montón de cosas que ya también conversaremos, como no, de todos los plan Bs o los side jobs que tiene un compositor musical, así como yo soy actriz, pero también trabajo de modelo, siempre uno tiene como que sus plans B dando vuelta. Otro día conversaremos de todos tus otros trabajos porque de todas maneras están vinculados a la música y son siempre interesantes y al final de la cuenta siempre suman a que seas un mejor profesional de lo que haces y de lo que te gusta, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es un placer. Yo me involucro en cada proyecto por igual, o sea, trato, digamos, desde el lugar que me permiten, siempre dar lo mejor de mí. O sea, es la mejor manera, digamos, de realmente sintonizar con el proyecto y por más que no sea el estilo que yo haría o la forma en la que yo lo haría, siempre busco desde ese lugar que tengo disponible cuál es mi mejor aporte. Genial. Así. Vamos a conversar, como cómo haces cuando componés, hoy hablamos de las películas, pero también cómo componés cuando trabajás para un artista, para un cantante específico que tiene, ¿no? Como que su género, su estilo, su cosa muy propia y personalizada, y para marcas como, no sé si hacés, pero si hacés como cosas de comerciales y todos esos temas. Me quedan millones de temas para que conversemos juntos, que ya tenemos ahí una lista de anotaciones, así que poquito a poquito iremos abordando. También esto de que me quedó como quedando vueltas de cómo ha migrado tu profesión hacia los videojuegos, ¿no? Y que ahora está en auge y en pleno crecimiento. También conversaremos de eso en otra conversación, así que estén siempre pendientes, suscríbanse, activen la campanita y déjennos comentarios, mensajes para Bruno y para todos los profesionales de detrás de cámara. Gracias, Bruno, por compartir toda tu sabiduría, tu experiencia y tu camino con nosotros. Nos vemos en una próxima conversación. Es un placer. Cuando quieras, aquí estamos. Beso gigante y gracias a todos por estar ahí y vernos.
Adiós.